Bueno, muy buenas tardes a todos. Si queremos poder confirmar, nos podemos de color verdecito quienes me escuchan bien, por favor. Y pues arrancamos. Primero que todo, pues me presento, mi nombre es Gerardo Ramos, yo soy Microsoft Student Partner. Los Microsoft Student Partners somos, como el nombre lo dice, estudiantes universitarios que nos dedicamos a, por decirlo de alguna forma, llevar tecnologías a estudiantes, pues que como nosotros somos apasionados por la tecnología, entonces es una oportunidad bien chévere que Microsoft le brinda a profesionales. En la diapositiva pueden ver mi correo electrónico gerardo.ramos@msptechrep.com. Cualquier duda, comentario que tengan respecto pues al tema, la sesión o pues en general temas de desarrollo, que es lo que me especializo, no hay ningún problema, yo les puedo responder. Eh, Antes de arrancar en materia como tal, quiero comentarles pues que este es el primer webcast de una serie corta de capacitación que voy a estar dictando. Entonces quiero compartirles ahora, si me regalan un segundo. Este es mi blog, por donde yo publico generalmente temas de desarrollo, algo de computación en la nube, algo de Windows Live, eventos, en donde pues también los invito a que lo visiten y pues consulten algunas cosas. Aquí pueden encontrar también cómo contactarme, mi correo electrónico, mi Facebook, mi Twitter, lo que ustedes necesiten. gerardoramosun.wordpress.com. Entonces, como les comentaba, este es un entrenamiento corto que vamos a realizar, es una serie de 3 webcasts. Entonces, en donde el día de hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que es la plataforma de Windows Azure, conocer un poco su arquitectura, conocer un poco su estructura y pues su modelo de negocio como tal para cómo poder sacar un beneficio mejor. La siguiente sesión la vamos a realizar el día de mañana en este mismo horario. Ya vamos a entrar un poco más en detalle con lo que son las unidades de almacenamiento, cómputo, etcétera, y pues ya hacer temas prácticos mucho más detallados. La tercera sesión que vamos a realizar va a ser este viernes 29 de abril, también a las 4 de la tarde, en donde ya vamos a hablar un poco de lo que es SQL Azure, ya ese motor relacional que nosotros tenemos disponible en la nube para poder almacenar y trabajar la información que nosotros necesitemos. ¿Listo? Entonces, vuelvo a mi presentación. ¿Listo? Entonces acá les recuerdo mi correo electrónico gerardo.ramos@msptechrep.com. ¿Listo? Entonces, entremos en materia. Entonces, lo primero que vamos a tratar en esta sesión básicamente es aclarar algunos conceptos y aterrizar algunas ideas que muchos pues puede que tengamos aún un poco enredadas. Tener mucho más claro el ambiente de la computación en la nube, qué ventajas me ofrece eh, esta nueva tendencia del mercado, pues al momento de poder subir, de poder publicar, de poder tener aplicaciones y servicios directamente en la nube, un poco los orígenes, por decirlo así, y pues con lo que llamamos aquí, o como lo llamé aquí, el ecosistema Microsoft en la nube, los diferentes servicios que Microsoft ofrece pues para los usuarios según las necesidades que ellos tengan directamente en la nube. Posteriormente ya pasamos a lo que es Windows Azure. Vamos a conocer un poco su arquitectura, los diferentes tipos de roles que maneja la plataforma, las unidades de cómputo y storage y conocer un poco ya cómo empieza a relacionarse y asimismo hacernos una idea de cómo yo al migrar o qué tengo que hacer para migrar mis servicios o pues, mis aplicativos que tengo de una manera local hacia la nube. Voy a comentar un poco también lo que es SQL Azure, muy por encimita, las ventajas, qué me ofrece, qué limitantes tiene para poder trabajar con modelos relacionales en la nube, el App Fabric, comentar un poco lo que son temas también de conectividad con respecto a otros sistemas, los sistemas que yo tengo internos, y un poco lo que es el modelo de negocio, qué ventajas y qué beneficios podemos sacar con Windows Azure al colocar nuestros servicios en él. Entonces empecemos trabajando acá. Básicamente que cuando la gran mayoría de nosotros empezamos a trabajar, perdón un segundito, hago aquí un pequeño cambio. Listo. Entonces, les comentaba,
Básicamente cuando nosotros empezamos a temas de desarrollo, por allá en los primeros semestres en la universidad, nos enseñaban a desarrollar de una manera estructurada, de una manera pues lógica, por decirlo así, para que nuestro software sea lo más, tenga un mejor performance, tenga tiempos de respuesta mejores y pues que a la larga tenga que cumplir con lo que tenga que cumplir, asimismo con los estándares que va desarrollar. Entonces aquí la imagen que vemos en la diapositiva es un poco ese software que nosotros estamos acostumbrados o cuando lo empezamos a desarrollar por primera vez dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros proyectos. Un software muy bien estructurado y un software que si bien cumple con los requisitos también cumple con los estándares y pues con las necesidades del cliente. Pero ¿qué pasa? El software no es estático, el software va evolucionando, independiente que sea un software propietario, de que sea software libre. Nos damos cuenta día a día que sale una nueva versión, un parche, una actualización, un service pack, etcétera. Entonces el software siempre va a estar evolucionando día a día. Pero si yo no tengo buenos procesos de desarrollo, si yo no tengo buenos procesos al momento de construir y de generar la arquitectura de este software, puede llegar a volverse caótico. De tal manera que puedo yo reutilizar componentes, puedo yo invertir más esfuerzo de lo necesario en este software cuando no tiene un proceso de construcción adecuado. Asimismo pasa con el hardware. Si el hardware también va creciendo día a día, pues existe la posibilidad de que este también se vaya, por decirlo de alguna forma, perdiendo el control si yo no tengo un proceso ordenado. Entonces supongamos que mi organización es una empresa dedicada al desarrollo de software y si tiene un software como el que vemos aquí en la imagen de la izquierda, puede que el software sea muy completo, puede que el software sea la maravilla, puede que el software haga muchísimas cosas que el cliente necesita, pero internamente vemos que no es lo más óptimo posible. Y asimismo el software que lo sostiene, el hardware que lo sostiene, la infraestructura que me sostiene ese software también va a estar un poco desordenada, un poco desactualizada, y pues si bien la imagen de la derecha en este caso pues nos muestra un caso extremo de cómo ese software va creciendo de manera desordenada, pues también me implica que mi organización tenga que invertir costos adicionales en esto. Y volvemos al ejemplo. Si mi organización está enfocada netamente al desarrollo de software, no tendría mucho sentido que invirtiera, o pues no es que no tenga sentido. Sería interesante que todo el esfuerzo y todo el recurso que invierte en esta infraestructura que vemos a la derecha, pudiera invertirlo en mejorar en realidad su software, que es el negocio como tal, es el core de su negocio. ¿Listo? Entonces para ello empiezan a surgir diferentes alternativas. Entonces vamos a conocer un poco de ellos. Y vamos a empezar un poco a aclarar y aterrizar el concepto de la nube como tal. Entonces aquí lo primero que tenemos es el software empaquetado, en donde mi organización, en donde yo como tal manejo todo lo que rodea ese software. Manejo lo que es la red, el almacenamiento, el servidor, el middleware, los datos como tal, el aplicativo que es el foco de mi negocio, pero miren todos los componentes adicionales que yo tengo que manejar. Y puede surgir el problema que les comentaba anteriormente. Ay, no, que es que se está quedando lento este servidor, se está quedando sin espacio. Póngale un disco duro más, póngale una memoria más, que son situaciones que se encuentran hoy en día. Y pues eso no es muy adecuado que digamos. Entonces las diferentes alternativas que que nos ofrece el mercado, empiezan a cubrir cada una de las necesidades que el usuario quiera. Entonces la primera alternativa que vemos acá es infraestructura como un servicio, en donde un vendor o un proveedor externo lo que va a hacer es decirme, listo, usted libérese de todas sus preocupaciones respecto al hardware, a la red, a la corriente, al polvo del servidor, etcétera, yo se lo mantengo. Y usted simplemente se encarga de administrar el software que está en ese servidor como usted lo necesite. De esta manera yo ya me libero de una cantidad de carga, de infraestructura, de licencias, también podría ser de personal de IT, para empezar a centrarme en lo que de verdad necesitan mis aplicativos. Pero aún hay elementos que a la larga no me interesan mucho cómo interfieren o cómo trabajan sobre mis aplicativos. Por ejemplo, la ejecución o el middleware. Mi foco es que mi aplicativo funcione, cumpla los estándares, cumpla los requerimientos y la satisfacción del cliente sea más alta. Entonces existe otra alternativa que ya es la plataforma como un servicio, en donde también un proveedor externo que está en la nube me va a decir, olvídese del hardware y de la ejecución de eso. Yo me encargo inclusive hasta de la licencia y usted simplemente enfóquese en sus aplicativos y en sus datos. En este punto yo ya tengo un control total
sobre el desarrollo, sobre el mantenimiento y sobre la construcción de esos aplicativos y esos datos que a la larga es el foco en mi negocio, si mi negocio es el desarrollo de software como tal. Entonces ahí sí me libero de todo ese servidor gigantesco que tengo debajo del escritorio llenándose de polvo que cada año me toca formatearlo para que se mantenga ahí actualizado. No, ya lo hace un tercero. Y ese tercero, esta plataforma con un servicio me va a dar la disponibilidad y la seguridad de que mi aplicativo va a estar arriba. Y a mí no me va a interesar que esté por debajo, que un Windows Server con el Service Pack tal, que tenga la actualización, que tenga el parche. No, es el vendor o el proveedor el que me va a asegurar y me va a garantizar que mi aplicativo y mis datos estén 100% o pues la mayor cantidad de tiempo en línea. Pero asimismo, pues existe también la posibilidad de utilizar software ya existente para poder construir mis aplicativos. Por ejemplo, que mi aplicativo tiene, qué sé yo, un componente traductor. Perfectamente yo podría invertir recurso financiero y recurso humano en mi organización para poder construir mi propio traductor. Pero pues sabemos que herramientas como esa existen muchísimas en el mercado. Entonces puedo recurrir a una de ellas. Eso ya se convierte en software como un servicio. Un proveedor externo me ofrece, me arrienda un software como tal, en el que yo lo puedo utilizar según como yo lo necesite y yo le pago a él una renta, una cuota, etcétera. Entonces de esta manera yo ya empiezo a acceder a software externo, por decirlo así, para poder enriquecer y poder completar las tareas que va a cumplir mis aplicativos. Entonces estas 4 alternativas que vemos acá en las diapositivas, que son las más comunes, ¿qué tienen en común? Que esos proveedores que nosotros vemos ahí, o esos vendors, como dice la diapositiva, están en la nube, están en Internet. Entonces ahí ya empezamos a aclarar que la nube como tal, o pues análogo a Internet, no es un concepto nuevo, ya viene de muchos años atrás. Me preguntaban hace un tiempo que la nube, eso que dónde se instala, cuánto necesita, cuánto vale, dónde se compra. No, es algo que nosotros ya venimos utilizando desde hace mucho tiempo. Desde que creamos por allá hace muchos años nuestra primera cuenta de correo electrónico, eso es un software como un servicio, el correo electrónico, que yo puedo acceder pues gratuito y ya puedo utilizarlo según yo lo requiera. Entonces, básicamente ya lo que es computación en la nube como tal, lo que me va a permitir es poder integrar estas alternativas que nosotros vemos ahí entre ellas. Entonces, de tal manera que si yo tengo un software, estoy arrendando un software que está construido en X plataforma sobre X o sobre Y sistema operativo con mi sistema y mi sistema tiene otra arquitectura, otro lenguaje, etcétera, se puedan integrar. Entonces, eso es la computación en la nube, la capacidad de poder comunicar servicios y aplicativos que yo tenga publicados en la nube de una manera que se adapten a mis necesidades, que yo no tenga que adaptarme a ellos. Esa es la prioridad ahí. Y no solamente eso, actualmente empresas como Microsoft, Google, Amazon, Yahoo, tengo entendido que Cisco también ofrecen alternativas de computación en la nube según cada una de las necesidades del usuario. Entonces, por ejemplo, lo que me permitiría realizar la computación en la nube, si yo tengo un servicio publicado en Amazon, en S2, yo puedo integrarlo con mis servicios de Windows Azure sin ningún problema, o con los servicios que yo tenga dentro de mis máquinas locales, por decirlo así. Entonces la nube se va a convertir en un sistema, en una plataforma disponible o accesible para todos, independiente de donde yo quiera colocar estos servicios, estos aplicativos, pues ahí yo voy a poder trabajar de una manera fácil, voy a poder integrarlos, porque pues si bien todos están en Internet, todos están públicos, tienen que regirse bajo estándares, bajo ciertos protocolos que están disponibles para todos, entonces voy a poder yo comunicarme con ellos a través de estos estándares. Y lo interesante de todo esto es que yo también pueda acceder a mi información, pueda acceder a todo lo que yo necesite, independiente de la herramienta que yo esté trabajando. Desde el portátil o desde la máquina de la oficina, desde el computador de mi casa, desde mi smartphone, o perfectamente on-premises, como dice aquí abajo, desde los servidores locales de mi oficina, de mi empresa, yo pueda comunicarme con los servicios, pueda comunicarme con los datos que yo tengo publicados en la nube. Entonces es importante que también se empiecen a romper ciertas barreras de que yo tengo que estar atado a mi empresa para poder acceder a, no sé, a los servidores de X cosa. No, puedo estar yo también vinculado de una manera externa o desde un
componente externo, desde una máquina externa, para poder acceder a la información que está en la nube. Pero entonces, como les comentaba hace un momento, ya la nube es un concepto que ha venido existiendo desde hace mucho tiempo, y viene aquí la pregunta, ¿es Microsoft nuevo en la nube? Tengo aquí un pequeño diagrama donde muestra algunos de los servicios que Microsoft ofrece, su antigüedad y su cantidad de usuarios, y vemos que no es nuevo. Yo creo que Hotmail, y pues de hecho Hotmail es el servicio de de correo electrónico más utilizado del mundo, tiene más de 15 años, tiene como 500 millones de usuarios, y así para cada una de las necesidades de los usuarios. Entonces, para los gamers está Xbox Live para publicar sus juegos, para hacer sesiones virtuales como la que tenemos ahorita en este momento utilizando Live Meeting. Esto es un servicio que está en la nube. De hecho, esta grabación va a quedar disponible en internet para que ustedes la descarguen sin ningún problema. Y pues cada uno de estos servicios está orientado hacia lo que el usuario quiera. Entonces, por ejemplo, en mi organización yo tengo un portal interno, tengo mi intranet, o sea, tengo un portal de colaboración que utilizamos, SharePoint Server 2007. Análogamente en la nube que tengo, como podemos ver, tengo un SharePoint Online que va con el paradigma de software como un servicio. Simplemente yo pago a Microsoft, en este caso yo le pago un arrendamiento, una licencia de uso, ¿sí? En el que me permita utilizar las mismas características que la herramienta me permite utilizar de manera local. Asimismo para temas de comunicación con Exchange, para temas de CRM, para almacenamiento, SQL Server, aquí está SQL Azure, que lo vamos a tratar en la sesión del día viernes, en donde yo voy a poder almacenar mi información directamente ahí en la nube. Un tema interesante también es el tema de identidad. Si yo tengo el directorio activo en mi Windows Server dentro de mi organización, en mi servidor como tal, yo perfectamente puedo utilizar Windows Live ID como el directorio activo de mi organización y puedo vincularlos de una manera muy interesante. Aquí en Colombia ya hay varias, inclusive instituciones educativas que utilizan esta integración. Tienen todo su directorio activo directamente en la nube y pues ahí administran todas las cuentas de estudiantes, docentes, etcétera. Y por último, pero no menos importante, que de hecho es el más importante y está ahí abajo porque es el que soporta todo lo que acabamos de mencionar, la plataforma. El sistema operativo como tal en donde yo voy a colocar todos estos servicios, todos estos componentes, que ya es Windows Azure. Como pueden ver, ya es una plataforma como un servicio. Va a permitirme que yo coloque ahí todos los servicios que yo quiera trabajar, que yo quiera publicar, que yo quiera comercializar, etcétera, de una manera bien sencilla. Y siguiendo la premisa de la computación en la nube, que yo pueda acceder desde un Windows, desde un Mac, desde un Linux, desde un dispositivo con Windows Mobile, con Android, desde un iPhone, etcétera, desde Office, yo puedo acceder también a mi información o desde Office de un dispositivo móvil, sin importar el sitio como esté. Y construir, pues en este caso, servicios y pues generar desarrollos como tal, utilizando ya herramientas, suite de desarrollo como Visual Studio. Y ya vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Entonces Windows Azure se convierte en el centro de gravedad de todos estos servicios y muchísimos más que Microsoft ofrece actualmente en la nube según las necesidades de los usuarios. Entonces, como les hablaba aquí a mano izquierda, tenemos un poco lo que son los temas corporativos, para el intranet, para el correo electrónico, para comunicaciones, etcétera. Y aquí a la derecha tenemos pues ya un poco lo que son el tema ya más para un usuario final. Por ejemplo, está Windows Live. Yo creo que el Messenger es la herramienta más conocida de todos nosotros. Entonces quiero mostrarles acá un ejemplo bien sencillo. Entonces bajemos esto. Vamos a abrir una herramienta que yo creo que es más que conocida por todos. Yo creo que esta es la herramienta más importante para muchos de nosotros en nuestros trabajos. El Messenger, ¿cierto? Independiente de que yo sea azulito, independiente de que yo sea de color rojo, independiente de la empresa donde yo trabaje, el Messenger es una herramienta que para muchos de nosotros es algo más que comunicaciones, es toda una herramienta de trabajo, inclusive hasta el punto de volvernos casi dependientes de él. Y también quiero mostrarles otra herramienta bien chévere, o pues otra herramienta bien interesante, el Facebook, ¿cierto? Yo creo que más de uno acá somos viciosos al Facebook. Entonces,
Facebook, Microsoft son dos organizaciones, dos empresas totalmente independientes, no tienen nada que ver, por decirlo así, la una con la otra. De hecho, si muchos analizan, Facebook está construido en PHP y JavaScript, que eso es totalmente aparte a la filosofía de Microsoft. Lo que les quiero mostrar ahorita es cómo, en este caso, dos servicios totalmente independientes de dos compañías independientes, en este caso como la mensajería instantánea y en este caso una red social como Facebook, se integran de una manera sencilla. Listo. Entonces acá tengo mi Messenger, fácil, sencillo, mis usuarios, pero miren que yo tengo aquí la posibilidad de chatear con mis usuarios de Facebook. Facebook Chat, y ahí ya me los cargo. Yo sé que yo tengo uno de estos usuarios dentro de Facebook, y miren que estos dos servicios, que son, como les comentaba, de dos empresas diferentes, de dos tecnologías diferentes, pueden compartir. En este caso están compartiendo pues algo muy sencillo como el chat, pero pues esa es la premisa de la computación en la nube, que rompan esa barrera de tener que estar amarrado o tener que estar limitado a una herramienta, a una tecnología y puedan compartir información. Entonces imaginemos que dentro de nuestras organizaciones, si mi software trabaja, si mi organización trabaja, por ejemplo, software libre y quiero acceder a un recurso que está hecho con tecnología Microsoft, puede acceder de una manera transparente, de una manera sencilla. Entonces ahí es bien interesante conocer este tema. Volvamos acá. Entonces acá en este punto ya tenemos mucho más claro y aterrizado el concepto de la computación en la nube. Ya conocimos las alternativas, ya vimos un poco las capacidades de las herramientas que yo pueda trabajar, de esta manera que me quede mucho más sencillo poder compartir servicios, no solamente de mi organización hacia afuera, sino de otras organizaciones entre ellas. Entonces, me pongo el día en diapositivas. Listo. Entonces ahora sí empecemos a hablar un poco más en detalle de lo que es Windows Azure. Entonces, como les comentaba en la diapositiva anterior, para que Windows Azure me soporte toda la infraestructura prácticamente de mi organización, mi directorio activo, mi intranet, etcétera, debe tener pues una serie o pues una infraestructura lo suficientemente robusta para hacerlo. Entonces, actualmente existen 6 data centers de Microsoft de Windows Azure alrededor del mundo. Y como podemos ver, están geográficamente bien distribuidas, no solamente por los continentes, sino también por el Ecuador, por decirlo así, hemisferio norte y sur. Entonces estos data centers lo que me van a permitir es poder hostear mis aplicativos, mis servicios, y cuando empecemos a desarrollar vamos a ver la importancia de poder reconocer y poder ubicar cada uno de estos servicios que yo quiera trabajar. Estos data centers se caracterizan por ser, como podemos ver en las fotografías, campos de fútbol gigantescos. Imaginemos que uno de estos punticos de la fotografía de abajo es un vehículo. Entonces, como pueden ver, son containers gigantescos llenos de armarios de servidores, pues porque deben soportar y deben tener suficiente respaldo para mantener mis servicios 7x24, que sería lo ideal. Entonces vemos que hay un soporte bien interesante para poder mantenerlos arriba el mayor tiempo posible. Hablemos un poco ahora de la arquitectura. Entonces ya vimos y ya conocemos un poco la importancia, pues en este caso de Windows Azure, que para soportar todos estos servicios que ya vimos, ya aclaramos el concepto de computación en la nube, ya vimos, por decirlo así, los data centers de Windows Azure alrededor del mundo. Ahora miremos la arquitectura de Windows Azure. Básicamente Windows Azure va a trabajar con lo que pues se denomina instancias, pero una instancia, si miramos dentro de cada uno, dentro de esta nube de data center que nosotros vimos anteriormente y toda esa cantidad de armarios y rack de servidores que tengo, cada uno de esos servidores va a tener una instancia o una máquina virtual, que vendría a ser lo mismo. Y esa máquina virtual miremos que tiene unas características de hardware, un sistema operativo, una capacidad de procesamiento, una capacidad de almacenamiento y pues una memoria. En donde yo voy a poder definir, en este caso, cada uno o los tamaños para los cuales yo quiero almacenar mis servicios. Entonces yo le puedo decir, oiga, quiero colgar
mi aplicativo dentro de una instancia de tamaño, no sé, de tamaño medium, como la vemos ahí abajo. Me indica que tiene ciertas características de hardware para soportar mis aplicativos. Entonces son máquinas robustas que yo puedo utilizar para colocar los servicios que quiera. Pero supongamos que los aplicativos o el aplicativo que yo quiera colgar es muy pesado, no sé, hoy tiene muchos usuarios o X cantidad de tiempo va a tener más usuarios que a otras horas, etcétera. Entonces yo puedo empezar a jugar con el crecimiento y la escalabilidad de estas instancias que yo voy trabajando. Entonces yo voy a tener dos tipos de escalabilidad acá. Voy a tener una escalabilidad a nivel vertical, ¿sí? En donde yo puedo ir aumentando las características de mi máquina, donde le puedo decir, ya no quiero una máquina small que tiene un procesador y 1.75 de RAM, ahora quiero una máquina extra large que tiene, creo que eran 16 de RAM, bueno, 15 de RAM, 8 núcleos. Esa es la escalabilidad vertical, poder ir creciendo las capacidades de las diferentes máquinas a las cuales yo puedo ir accediendo. Asimismo, tengo una escalabilidad a nivel horizontal, en donde yo puedo decirle a Windows Azure, oiga, quiero tener no solamente una máquina con esas características, sino quiero tener 3, quiero tener 4. Entonces perfectamente yo puedo tener 4 máquinas extra large con el mismo aplicativo, con el mismo servicio ahí, para que cualquier usuario pueda trabajarlo. Entonces ya voy a tener un respaldo mucho mayor. Un caso de éxito que se presentó aquí en Colombia ya hace ratico es el caso del ICFES. Los resultados del ICFES se publican actualmente vía online, pero imaginémonos que, pues, perfectamente son 300.000, 400.000 estudiantes que en 2 días consultan sus resultados. Entonces se necesita una infraestructura lo suficientemente robusta para poder soportar toda esa cantidad de peticiones. Entonces básicamente lo que se hizo aquí fue los resultados del ICFES publicarlos, o pues ese aplicativo del ICFES hostearlo dentro de Windows Azure. De esta manera, dentro de esas 2 semanas, lo que se hizo básicamente fue colocar 30 instancias, si mal no recuerdo. Me vuelvo acá un momento. 30 instancias de tamaño medium. Acá las podemos ver. Entonces imaginémonos 30 máquinas con 2 núcleos, 375 de RAM y 500 gigas de disco duro. Y todas con el aplicativo de consulta de resultados del ICFES para soportar los 600.000 estudiantes que lo consultaban al tiempo. Y eso durante los 2-3 semanas que duren los resultados. ¿Sí? Actualmente, o pues anteriormente, perdón, el ICFES tenía su propio servidor, su propio data center, su propia infraestructura, que esto era, si no estoy mal, eso era un costo cerca de los $40.000 al año. Al realizar esta nueva, esta conversión, esta migración a Windows Azure, el costo ahora tengo entendido que es de menos de $3.000, $4.000, algo así. Entonces vemos que el ahorro fue bastante. Los resultados se dieron porque los tiempos de respuesta mejoraron mucho, la satisfacción de los usuarios, de los estudiantes mucho mejor porque tienen sus resultados de una manera rápida y pues el ICFES también logra economizar muchísimo dinero que puede invertir en cosas que pues pueda utilizar y pueda aprovechar mucho mejor que en tener que mantener esos servidores y esas máquinas que vemos ahí. Entonces estos 2 tipos de escalabilidad van a permitir que mis aplicativos puedan mantenerse y puedan crecer de una manera mucho más adaptable a las peticiones o a lo que el mercado me vaya diciendo. Asimismo, yo también para SQL Azure voy a tener un escalamiento, en este caso solamente horizontal, en donde si bien mi base de datos ha quedado, por decir de alguna forma, llena o se está quedando sin almacenamiento, puedo adquirir otras bases de datos donde se va a replicar la información sin ningún problema. Ahora bien, para poder trabajar y empezar a directamente ya construir servicios como tal en Windows Azure, existen pues una serie de herramientas que me van a permitir pues generar este tipo de servicios. Entonces, lo interesante en primera medida, y pues como lo podemos ver ahí en verdecito, es el API. Un API que me va a permitir desarrollar estos servicios a partir de diferentes protocolos, en este caso protocolo REST, lo que me va a permitir no solamente construir aplicativos utilizando plataforma Microsoft, sino otro tipo de lenguajes. Entonces existen SDKs o ya herramientas de desarrollo para Eclipse, me parece que para
para Oracle, si no estoy mal, y pues obviamente para Visual Studio. Ya pues en Eclipse puedo programar en PHP, puedo programar en Java, puedo programar también en C++ y construir servicios en la nube y hostearlos ahí arriba sin ningún problema. Asimismo, las herramientas de diagnóstico y de administración. Entonces yo voy a poder tener un control total de cómo yo voy avanzando o cómo va el estado, en este caso, de mis instancias, de mis servicios directamente en la nube. Independiente de que por debajo vaya a salir un nuevo Service Pack o de que vaya a salir una nueva versión de Windows, etcétera, yo voy a poder tener un conocimiento mucho más detallado de esto. Asimismo existen también el portal web, un portal de administración en el cual los usuarios van a poder publicar, mirar sus servicios sin ningún problema, y lo que son los custom apps o aplicaciones de terceros que ya están construidas y que ayudan también a trabajar más fácil sobre la plataforma. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de poder construir un servicio en Windows Azure? Primero, suponiendo que ya tengo un software existente, suponiendo que ya voy a construir un software desde cero, diseño su arquitectura sin ningún problema, y quiero aprovechar los recursos que me aplica o que me ofrece Windows Azure directamente en la nube. La plataforma como tal, poder aprovechar esas instancias que me ofrece, poder tener un almacenamiento con SQL Azure, poder acceder a los componentes de conectividad de la App Fabric, etcétera. Yo puedo utilizar, o este software se comunica a través de Windows Azure utilizando estos tres protocolos que vemos acá, protocolos y estándares, XML, SOAP y REST. Pero ¿esto qué quiere decir? Y lo que les comentaba hace un momento, que me voy a liberar de la herramienta. Entonces, casi que en cualquier otro lenguaje, voy a poder construir este tipo de servicios que se consuman directamente en la nube. Y siguiendo la premisa, que yo pueda acceder a estos servicios desde cualquier tipo de dispositivo móvil, desde mi escritorio, desde un sistema operativo X, Y, etcétera. Entonces aquí Windows Azure me va a permitir cubrir todas estas áreas que les comento hace un momento. Liberarme del lenguaje de programación, liberarme de una herramienta de administración, liberarme de un servidor, de una infraestructura como tal. Entonces aquí hay varios temas bien interesantes que Windows Azure permite a mi organización empezar a mejorar. Y asimismo pues el tema de costos, que lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del tema de negocio. Empecemos a conocer un poco más la arquitectura de Windows Azure como tal. Entonces vamos a analizar un poco en detalle cada uno de esos tres componentes que tenemos acá. En donde primero tenemos la plataforma, Windows Azure como tal, con unidades de cómputo. Básicamente estas unidades de cómputo, como dice ahí, son ambientes virtualizados en donde yo voy a colocar mis servicios, que básicamente son esas tablitas con las instancias que vimos anteriormente, con tanto de RAM, tanto de procesador, tanto de disco, etcétera. Asimismo, unidades de almacenamiento. Y el almacenamiento que hablamos dentro de Windows Azure es muy diferente al almacenamiento de SQL Azure. Vamos a ver que es un almacenamiento diferente al tradicional que estamos acostumbrados a trabajar. Imaginemos, por ejemplo, que mi aplicativo tuviera que, no sé, escribir en disco. No voy a tener la posibilidad de conocer un disco o de conocer un servidor FTP dentro de mi Windows Azure. Para ello existen estas unidades de almacenamiento y ya vamos a verlas un poco más en detalle. Y por último, las tareas de administración. Que no tenga que preocuparme yo primero que todo por lo que les comentaba. Administración, actualizaciones del software, del sistema operativo, etcétera, que todo sea automatizado. Que simplemente Azure me diga, oiga, se actualizó el sistema operativo y para mí como usuario sea totalmente transparente. ¿Listo? Entonces sea la misma plataforma y sea el servicio el encargado de administrarme toda la plataforma. Segundo, tenemos SQL Azure, ya la base de datos como tal, en donde tengo básicamente, o pues hasta el momento, un modelo relacional, donde yo puedo subir todos los objetos que yo utilizo dentro de una base de datos relacional directamente a la nube. Y asimismo también el tema de administración automatizada, que sea propio SQL Azure el encargado, perdón, de mantenerme la base de datos TempDB lo más óptima posible o lo más al día, para que no se vea afectado el rendimiento de las transacciones que yo realice sobre mi SQL Azure. Y por último, el App Fabric, en donde yo voy a tener básicamente lo que son las herramientas, en este caso de conectividad. Entonces voy a tener un bus de servicios donde yo voy a poder conectar, como les comentaba anteriormente, servicios externos con servicios de Windows Azure o servicios perfectamente que yo tenga dentro de mi data center, en mi oficina, con la nube. Entonces imaginemos que yo pueda
publicar un servicio o un aplicativo en Windows Azure y la base de datos se esté consultando dentro de mi organización o dentro de la organización de cada uno de mis clientes. Entonces me permite también generar este tipo de ambientes en donde, si ven hoy en día, y lo comentaba yo con un compañero de la oficina hace poco, la información sabemos que es lo más importante que todos tenemos que almacenar. Y si yo le voy a dar, en este caso a Windows Azure, la administración de el directorio activo, o de la intranet de mi organización, esos datos físicamente, ¿en dónde están? Están en otro país, están en Asia, están en Europa, están en Norteamérica. Entonces yo le puedo decir a Windows Azure, oiga, no, venga, listo, hostéeme mi servicio, pero coja mis datos y yo los hosteo acá dentro de mi organización y puedo generar esa conectividad. Ese es el trabajo del bus de servicios. Y asimismo el tema del control de acceso. Por ejemplo, que yo pueda integrar el directorio activo de mi organización con los servicios que yo tenga en la nube o con servicios externos, también voy a tener este tipo de herramientas. Entonces entremos ya más en detalle dentro de Windows Azure. Entonces tengo aquí los tres componentes que les mencioné hace un momento. Es donde tenemos el core como tal, en donde están las unidades de cómputo, de almacenamiento. Tenemos el SQL Azure, donde yo tengo la administración de mis bases de datos y pues un componente que se llama Huron, pero esta diapositiva está desactualizada, ya les voy a comentar. Y por último, el App Fabric. Empecemos hablando del core como tal. Entonces básicamente el core, el núcleo de Windows Azure como tal, se compone de estos dos componentes que tenemos, que era lo que les comentaba anteriormente, el cómputo y el almacenamiento. Entonces dentro de cómputo va a estar todas las tareas ya de procesamiento, de visualización, de mis servicios para poderlos trabajar. Y el almacenamiento, como les comentaba, es un almacenamiento, aquí no hablamos de base de datos, aquí no estamos hablando de un modelo relacional, es un almacenamiento en unidades totalmente diferentes, donde yo puedo almacenar blobs, archivos de gran tamaño, imágenes, videos, lo que sea, puedo tener tablas planas, hagamos de cuenta una hoja de Excel gigantesca, donde no hay ningún tipo de ordenamiento, o puedo tener colas, donde yo voy procesando peticiones a medida que van llegando. Entonces empecemos con el cómputo. El cómputo básicamente, como les comentaba, son todas las tareas de visualización y de procesamiento dentro de la plataforma. Entonces tengo aquí mejor dicho, un término que son los roles, y pues que existen los web role y los worker role. Donde básicamente el web role es encargado netamente de todo el tema de visualización de mi aplicativo. Entonces, como pueden ver, tiene de entrada un servidor de aplicaciones, un Internet Information Services 7, tiene en este caso obviamente los componentes de ASP.NET para poderlos procesar, tiene FATSCDI en este caso para poder procesar aplicativos en PHP, no sé si sabían, pero PHP corre mucho más rápido en Internet Information Services que en Apache, entonces es chévere que pueda correr este tipo de aplicativos. Y pues todos los componentes necesarios para poder generar visualización o para poder trabajar el frontend de un aplicativo como tal. Ese es el trabajo de un web role, encargarse netamente de la presentación, de la capa de presentación de mis servicios. Y para el procesamiento, ya para el cómputo como tal, tengo un worker role, que tiene pues todas las herramientas, en este caso tiene el punto en el framework para la ejecución de todos los trabajos que se vayan a realizar, puede también contener un motor de PHP para poder ejecutar páginas en PHP sin ningún problema. Escuché una vez un caso, un experimento que en un worker role subieron un servidor pequeño MySQL, entonces subieron un MySQL en un worker role y ahí ya tenían base de datos y capa de presentación en Windows Azure, muy interesante. Entonces la idea acá es que cuando construyamos servicios directamente en Windows Azure utilicemos estos dos tipos de roles, los web role para presentación y los worker role para procesamiento. Yo perfectamente puedo descargar procesamiento en un web role, no hay ningún problema. Dentro de la misma página, por ejemplo, ASPX, coloco el código que se conecta a la base de datos, no hay ningún problema. Pero pues no es lo más óptimo. Para ello está mejor optimizado el worker role. Entonces cada vez que y devolviéndome un poquito en el tema, hablábamos anteriormente de lo que era el escalamiento. Yo puedo generar N instancias, como vemos acá en la diapositiva, de un web role, de mi capa de presentación, o N instancias de un worker role, de mi capa de procesamiento.
De esta manera, cada vez que llega una petición, Windows Azure internamente tiene un load balancer, un balanceador de carga, como vemos acá, que es el encargado de distribuir las peticiones pues de manera equitativa a cada una de esas instancias. Entonces ahí yo también me tengo que olvidar de que, y sacando este concepto a uno más local, por decirlo así, sería un servidor en clúster por allá en donde tenga yo precisamente un balanceador de cargas y tenga que verificar que ese balanceador sí esté pues enviando las peticiones a donde debe enviarlas. Entonces aquí todo es de una manera automática. Entonces yo simplemente le digo a mi servicio en Windows Azure, árame 5 instancias de web role y 2 instancias de worker role. Y ya el balanceador de carga es el encargado de procesar. Y internamente pues están las unidades de almacenamiento que les voy a comentar. Las colas, las tablas y los blobs. También con un balanceador de carga encargado pues de distribuir las peticiones de una manera equitativa y eficiente. Entonces empecemos a hablar un poco de lo que es el almacenamiento en Windows Azure. Me vuelvo un poquito para ubicarlo. Vamos a empezar ahora, ya analizamos el cómputo y analizamos los dos tipos de rol. Ahora vamos a analizar lo que es el almacenamiento. En donde tengo estas 3 unidades de almacenamiento. Tengo las blobs, o bueno, tengo los contenedores, las tablas y las colas. Básicamente un contenedor podemos hacer una analogía a lo que es una carpeta. Yo en una carpeta puedo colocar archivos y carpetas. Y así sucesivamente puedo empezar a anidar una cantidad de elementos según yo lo requiera. Esa es la analogía. Yo puedo generar cuantos contenedores pues necesite y dentro de esos contenedores blobs. Les recuerdo que blobs es básicamente un archivo binario, lo que yo quiera colocar ahí. Interesante también es que está en el tema de los drives. Yo puedo generar una unidad virtual, un VHD, en el cual puedo almacenar información y lo puedo subir directamente a Windows Azure. Se me va a almacenar dentro de mis contenedores. De esta manera que yo puedo agrupar, puedo ordenar y puedo manipular mucho más fácil la información. Otra unidad de almacenamiento son las tablas, lo que les comentaba. Aquí no estamos hablando de un modelo relacional y se los comento otra vez. Imaginemos una tabla de Excel gigantesca, donde yo puedo colocar la información pues como yo quiera. De hecho, Facebook y Twitter, si no estoy mal, manejan este tipo de unidades de almacenamiento, tablas planas y almacenan información por montones. ¿Cuáles son los pros? Que las consultas van a ser rapidísimas, no tiene que hacer joins entre tablas, no tiene que cruzar ni cambiar tipos de datos, nada extraño. Esos serían el principal pro, pero el contra sería que hay redundancia de información por montones. Pero pues hoy en día el almacenamiento ya es un problema casi resuelto cuando nos estamos quedando cortos. Y por último el tema de las colas. Windows Azure me permite trabajar o me da a mí la posibilidad de trabajar peticiones utilizando este tipo de estructuras. El primero que llegue lo atiendo y así lo voy trabajando de manera sucesiva. Muy diferente, obviamente no tienen estas colas nada que ver con el balanceador de carga. Estas colas simplemente es para procesamiento de peticiones dentro de mi servicio, dentro de mi aplicativo, si yo quisiera trabajarlo más sencillo. Las tablas están compuestas por entidades, entonces yo puedo definir las entidades que yo necesite dentro de mis tablas y asimismo pues los mensajes dentro de las colas. Interesante de las unidades de almacenamiento, como se los comentaba, es que está construido y puede ser accedido bajo protocolo REST. Entonces, cualquier lenguaje o herramienta de programación va a poder acceder a él sin ningún problema. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es, cuando yo quiero adquirir una suscripción de Windows Azure, lo que se me asocia es una cuenta en donde tengo hasta 5 unidades de estas y cada una de 100 terabytes de almacenamiento. Entonces eso es muchísima información que yo puedo tener almacenado ahí dentro de mi cuenta de Windows Azure. Y ya internamente pues ya tengo el almacenamiento de los contenedores, de las tablas y las colas. Y a cada uno de ellos puedo definirle pues una metadata. Puedo definir hasta 8 kilobytes de metadata para cada uno de los contenedores, de las tablas y de las colas. Entonces acá vemos un poco más en detalle el tema de los blobs, donde yo a partir de la cuenta que tengo, en este caso pues una cuenta que se llama Contoso, tengo asociado en este caso un container, o pues como les decía, una analogía, una carpeta por decirlo así, que se llama imágenes, otra que se llama videos. Ahí adentro ya tengo el blob como tal, pues de la imagen y el archivo físico, y pues ya internamente cada uno de estos
blobs se divide ya sea en páginas o en bloques. Son dos tipos de blobs que se manejan a un detalle mucho más granulado para poder acceder a él más fácil. Y que lo interesante de esto también, que va a poder ser accedido vía URL, como podemos ver ahí arriba. Y es una URL estándar, la cuenta .blog.core.windows.net. Yo puedo definirle, obviamente, que sea un acceso, que sea un contenido privado, puedo definirle que sea un contenido público o definir pues ciertos permisos de acceso para poder entrar a esta información. Entonces estos blogs van a poder ser accedidos, pues en este caso por URL, según yo lo requiera. Entonces a partir de la cuenta tengo el contenedor, tengo el blog, los paquetes, vemos que está asociado directamente con la URL en el mismo orden en que se está almacenando. Igual para las tablas. Entonces vemos que yo tengo asociado a mi cuenta, tengo dos tablas en este caso, y cada tabla pues tiene entidades, o ya son los, por decirlo así, los registros como tal que yo empiezo a almacenar directamente. Y por último, pues los mensajes. No sé si alguien se alcanzó a ver. Bueno, las tablas también son accedidas vía URL, es una URL pues similar a la que... ahí está. Tiene un acceso por URL similar a los blogs, pero pues cambia pues básicamente el último punto, que ya no sería ya .blog sino .table, igual para los mensajes. Y por último, aquí está, las colas. Las colas con los mensajes que va requiriendo, pues los puede ir trabajando más fácil. Entonces listo, ya conocimos pues muy resumidamente la arquitectura como tal de Windows Azure. Ahora hablemos un poquito ya de lo que es el almacenamiento relacional. Hablemos de una base de datos, de SQL Azure, en donde pues vamos a analizar muy resumidamente, les comento, el viernes vamos a entrar mucho más en detalle con este componente, las herramientas de administración y de conectividad. Entonces, lo primero que tengo acá son unas herramientas de administración. Entonces, para el desarrollador o para el administrador de base de datos va a ser transparente trabajar con su SQL Azure como con su SQL Server de manera local. Entonces, de entrada, primero empecemos a conocer los limitantes que tiene SQL Azure. Entonces, ¿qué tiene SQL Azure en primera medida? Lo que les comentaba, los objetos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar para un modelo relacional tradicional. Tablas, índices, joins, vistas, porcentajes almacenados, etcétera. Bueno, en fin, todos los objetos tradicionales de un modelo relacional. ¿Tiene sus limitantes? Sí, tiene sus limitantes. Por ejemplo, existen algunas palabras reservadas que yo no voy a poder utilizar directamente en SQL Azure. Por ejemplo, hace unos días en la oficina nos dimos cuenta de una palabra de cifrado que utiliza un algoritmo de cifrado de datos de SQL Server. SQL Azure no la soportó, entonces es interesante empezar a conocer también estas limitantes. Entonces, ¿qué no tiene SQL Azure? Pues hasta el momento, y lo primero que vemos ahí son archivos de base de datos. No tengo un MDF y un LDF, y ya les voy a explicar por qué. Básicamente, cuando yo creo una base de datos de SQL Azure, yo le indico el servidor geográficamente en donde lo quiero. En Estados Unidos, en Europa, en Asia. Pero lo interesante es que independiente de donde yo lo cree, SQL Azure crea dos copias en dos servidores totalmente diferentes, en dos ubicaciones diferentes. Entonces, si bien yo sé que está la principal ubicada en Estados Unidos, perfectamente las otras dos pueden estar en Europa. Entonces, de esta manera yo no tengo acceso a un archivo físico como tal. ¿Y esto con qué objetivo? Pues con temas de seguridad y pues de tener una contingencia, por decirlo así, o respaldo para los datos que yo tenga. El tema de un mirroring tampoco lo tengo, pero pues es un tema que se puede simular de una manera local, consultas distribuidas, service broker, integración con el Command Language Runtime. Yo no podría subir una DLL.NET directamente al motor de SQL porque no tengo como tal la forma de registrar este tipo de información. Y pues algunas tareas de administración como tal directamente sobre el motor.
Simplemente yo voy a tener un acceso directo para poder trabajar con los datos y los objetos que vimos anteriormente. Y por último, el Data Sync, que básicamente son o la posibilidad de crear o pues de tener diferentes tipos de vínculos con mi información que yo tengo en SQL Azure, perdón, que yo pueda tener, por ejemplo, aplicativos desconectados tipo Outlook, como dice el segundo, que yo trabaje todo aquí de manera local y el Data Sync al final simplemente me sincronice mi información. O distribución entre datos, por ejemplo, que yo tenga dentro de mis servidores locales o mis servidores directamente en la nube. Entonces, para ello existe todo un framework, todo un proveedor exclusivo para lo que es SQL Azure. Entonces, tengo el SQL Azure Sync Provider, que es el encargado de realizar todas estas tareas y todas estas tareas de conectividad directamente con el SQL Azure que yo tengo en la nube. ¿Listo? Si bien en Windows Azure vimos que me ofrecía las instancias, los tamaños, el procesamiento, el almacenamiento, todo, yo también puedo generar o puedo también obtener en este caso, o poder ver los tamaños y las ediciones que SQL Azure me ofrece. Entonces vemos que yo tengo la edición web que me ofrece bases de datos desde 1 GB hasta 5 GB. Entonces ahí recordamos un poquito lo que era el escalamiento horizontal, donde empiezo a crecer mi base de datos de 1, 2, 3, 4, 5 GB. O si ya quiero pasar a una edición business, que ya son 10, 20, 30, 40, 50 GB, según yo lo vaya requiriendo. ¿Listo? Y por último, el App Fabric, lo que les comentaba, ese componente de conectividad que me va a permitir poder integrar servicios desde y hacia mi Windows Azure. En donde el bus de servicios, como les comentaba, me va a permitir tener la posibilidad de poder, si no saltarme, sí poder autenticarme contra un firewall o contra una estructura de seguridad que tenga un sistema. Entonces, de esta manera, yo también con los componentes de seguridad y de federación, yo voy a poder autenticarme y poder tener permisos especiales para poder comunicarme. Entonces, si yo en mi organización tengo una base de datos y yo tengo en Windows Azure publicado mi servicio, yo puedo utilizar el App Fabric y los componentes de autenticación, poder comunicarme y poder, por decir de alguna forma, pasar ese firewall o pues de una manera legal, obviamente, pues construyendo los componentes adecuados para poder generar estas conectividades. El App Fabric es un tema bien interesante que también lo vamos a tocar más adelante. Y digámoslo así resumidamente, es la arquitectura de Windows Azure, donde yo tengo las unidades de cómputo, de almacenamiento, donde tengo un modelo relacional como tal, donde tengo componentes de conectividad y de seguridad para poder hostear servicios. Y ya con esto, ya puedo yo construir muchísimas cosas, no solamente de Windows Azure, sino hacia componentes, hacia servicios externos que estén en otra ubicación en la nube. Ahora hablemos del último tema que está dentro de nuestra agenda, lo que es ya el modelo de negocio como tal. Bueno, esto está bien chévere, puedo tener 20 máquinas con 15 GB de RAM, etcétera, pero pues, ¿qué tiene de ventajoso empezar a trabajar con Windows Azure? Primero, el tema de administración. Entonces, obviamente, y ya lo recalcaba, me libero de todos los problemas de infraestructura, de actualización, de servidor, de sistema operativo, etcétera. Básicamente eso ya va para otros, en este caso para Windows Azure, y pues yo simplemente me voy a encargar de la administración como tal de mis servicios. Cuál quiero que esté arriba, cuál quiero que esté abajo, cómo quiero que se conecte, cuál quiero darle autorización, etcétera. Segundo, el tema de escalabilidad. Entonces vimos los dos tipos de escalamiento que yo tengo y yo puedo hacer crecer mi aplicativo que responda a las peticiones según yo lo necesite. O perfectamente puedo decirle, oiga, quiero 0 instancias, ¡ping!, y se apaga, no hay ningún problema. No voy a perder mi información, no voy a perder mis servicios, simplemente va a estar en un modo ahí apagado. Y asimismo el tema de disponibilidad. Entonces vimos las fotografías de los data centers gigantescos que Windows Azure nos ofrece. Entonces también nos ofrece un tema de disponibilidad de calidad del servicio, creo que se llama el 99 no sé qué %, entonces vemos que hay un respaldo bien interesante. Y
Así como les comenté con el tema de SQL Azure, que cuando yo creo una base de datos, él me la replica en otros dos servidores, pasa similar también con el tema de los servicios. Entonces yo voy a tener un respaldo mucho más eficiente o pues mucho más robusto de lo que me ofrece un hosting tradicional. Un hosting tradicional me dice, oiga, su cuenta va a expirar, oiga, su cuenta va a expirar, oiga, su cuenta va a expirar, o oiga, vamos a actualizar nuestros servidores, entonces su aplicativo va a estar apagado, va a estar abajo de tal hora a tal hora. Y queda uno como que, a ver, me van a apagar mi aplicativo cuando yo lo necesito arriba. Windows Azure no hace esto, obviamente. Esto es totalmente transparente para el usuario y pues va a pasar de una manera más sencilla. Y por último y más interesante, y pues este no solamente lo ofrece Windows Azure, sino lo ofrecen muchos más proveedores de servicios en la nube, es el tema del costeo dinámico, en donde yo prácticamente pago lo que consumo. Entonces esto es un pago por demanda, como el recibo del agua, como el recibo de la luz, en donde todo esto está basado en un modelo de suscripción, donde cuando yo adquiero, en este caso, una cuenta de Windows Azure directamente en la nube, a partir de una cuenta de Windows Live o un correo de Windows Live, yo voy a poder en este caso, bueno, este gráfico no es muy claro que digamos, yo voy a poder acceder en este caso a las diferentes unidades de almacenamiento, de hosteo, que les comentaba anteriormente. Miremos que él me ofrece 6 cuentas de hosteo y 5 de almacenamiento, entonces yo puedo tener 6 servicios diferentes en la nube, aunque se pueden hacer ciertas trampitas bien interesantes. Puedo tener 5 unidades de almacenamiento y las bases de datos que yo necesite. Puedo tener hasta 20 unidades de cómputo, entonces puedo tener esas 20 máquinas gigantescas corriendo según yo lo requiera. Entonces vemos aquí un poco lo que es el tema de los costos. Entonces vemos en primera medida lo que son las tareas de cómputo. Si yo tengo una instancia de una máquina arriba, me va a valer 12 centavos de hora la hora. Son también costos muy bajos, pues para asimismo hacer y pues el objetivo también es poder reducir los costos y ser competitivo respecto al tener el servidor local, que eso era lo que nosotros mirábamos en un comienzo. Asimismo el tema del almacenamiento, esas unidades que les comentaba hace un momento, el tema de ancho de banda también, las kilobytes o las gigas de entrada, las gigas de salida, etcétera, poder tener un tema o pues poder tener control sobre estos costos. Pero bueno, hay que mirar también cuándo me cobran, cuándo no me cobran, cuándo tengo que estar pendiente, etcétera. Por ejemplo, y pues aquí hay algunos casos donde no se presentan este tipo de cobros. Cuando hubo un problema de autenticación, cuando hubo un timeout, cuando hubo un problema de conexión en red, etcétera, no se cobran ese tipo de transacciones. Asimismo lo que son para SQL Azure. Cada una de las bases de datos, como podemos ver en la diapositiva, las bases de datos de 1 hasta 5 gigas me va a valer $9, bueno, esos son 9.99, $10 el mes. Igual para bases de datos business, igual para lo que es el ancho de banda. Entonces quiero mostrarles ahora, creo que acá, listo. Ahora vamos a pasar a la parte ya demostrativa, ya la parte técnica, en donde quiero mostrarles ya cómo construir y qué necesitamos para construir servicios directamente en la nube. Listo. Lo primero que les quiero mostrar y quiero invitarlos a que conozcan, no, Facebook no, Azure.com. Aquí en esta página ustedes van a encontrar muchísima más información de lo que yo les acabo de comentar. Y interesante también, cerremos todo esto. Interesante es que esta página tiene una herramienta que me permite calcular, en este caso, todos los costos que yo necesite, o pues todo lo que me vaya a valer, por decirlo así, el tener el servicio directamente en la nube. Entonces, esta herramienta es bien chévere. También me va a mostrar las herramientas de desarrollo. Si yo desarrollo en Java, descargue esto. Si usted desarrolla en PHP, descargue esto. Si usted desarrolla en .NET, descargue esto. Casos de éxito, información, videos, tutoriales, todo lo que uno necesite. Cuentas gratuitas también o cuentas trial, como podemos ver acá. Uno puede acceder a estas cuentas también de manera gratuita. Quiero enfocarme aquí donde dice Buy.
a ver acá, mostrarles la calculadora que les comentaba hace un momento. Aquí la podemos ver, TCO Calculator, ¿cierto? En donde yo, a partir de ciertos parámetros, entonces él me va a preguntar, oiga, su organización, ¿cuál es el foco? Más o menos cuántos usuarios va a trabajar, cuántas instancias cree usted que necesite, cuántas bases de datos cree que usted necesite, cuántas horas al día va a estar arriba el aplicativo, cuántos días al año va a estar. Él me va a calcular el costo mensual y el costo anual de tener mis servicios en la nube. Es una herramienta, la verdad, bien interesante y que permite pues a uno poder realizar comparativos para poder tomar una decisión si decide en este caso migrarse directamente a la nube. Entonces los invito a que la conozcan y pues la verdad bien chévere. En la empresa donde actualmente trabajo pues nos ha servido bastante para poder estimar y hacer comparativos respecto a otras alternativas y pues la verdad es una herramienta bien fácil de entender. Asimismo lo que les comentaba, dentro del portal aquí, dentro de la pestañita de desarrollar, aquí están las herramientas, los tools, si no estoy mal, creo que es acá. Perdón. Aquí está ordenado, por decirlo así, según cómo yo quiera empezar a trabajar en la nube. Entonces, por ejemplo, miren que aquí está la calculadora, entonces está dentro de todo el área de planeación al momento de que yo tengo planeado hostear o quiero empezar a migrar mis servicios a la nube. Aquí están los diferentes componentes. Entonces miremos que existen también tools para migrarlos, Windows Azure Migration Assistant, que yo pueda empezar a migrar mis servicios, no solamente construidos en .NET, sino en Java y en PHP. Y la herramienta me puede decir, oiga, es posible que exista un conflicto aquí y aquí. Entonces son herramientas que me van a ayudar a facilitar la vida, que no tenga que reconstruir todo mi aplicativo desde cero, sino pues que se pueda adaptar y que la migración sea lo más fácil posible para el equipo de desarrollo. Asimismo, pues ya después de la planeación como tal, ya tengo las herramientas de desarrollo, entonces lo que les comentaba, los tools en este caso ustedes los pueden descargar de acá, son gratuitos, puede funcionar inclusive con Visual Studio 2010 versión Express, que es la versión gratuita de Visual Studio. Para Eclipse, miren también, para construir aplicaciones en PHP y en Java, yo puedo construir y puedo descargar los tools, los Starter Kit, para Windows Phone 7, para el teléfono de Microsoft también yo puedo construir servicios que desde mi dispositivo se conecte a mi SQL Azure y, no sé, consulte o haga X procesamiento, también existe. Entonces hay una cantidad de herramientas bien interesantes. Miren este Windows Azure para Facebook, según lo que yo vaya requiriendo. Y por último lo que es el deployment y el storage. Cuando yo ya empiezo a trabajar ya las unidades de almacenamiento y pues ya la depuración como tal de mis servicios directamente en la nube, también tengo esta serie de herramientas. Entonces los invito a entrar a azure.com para que ustedes puedan conocer más en detalle la información. Pero bueno, ahora sí empecemos a mirar qué necesito yo para empezar a construir servicios en la nube. Pues en este caso yo soy desarrollador.net, entonces pues vamos a entrar un desarrollo.net. Interesante es que mi máquina es un Windows 7. Estoy de hecho desde un portátil tradicional con 3 GB de RAM normalito, entonces no necesito una gran máquina. Y pues lo primero que necesito en este caso es Visual Studio 2010. Como les comento, puede ser la versión Express, puede ser la versión Ultimate, pero pues cualquiera de las versiones van a poder ser o se van a poder utilizar para trabajar con servicios en la nube. Lo segundo que necesito tener instalado dentro de mi máquina, mi Internet Information Services, que esté habilitado dentro de mi Windows 7, en este caso. Y lo tercero, los tools de Azure, que ya les mostré desde dónde se descargan. Entonces hagamos un aplicativo bien sencillito y vemos cómo se hostea en la nube. Entonces cuando yo voy a crear en este caso un servicio, voy a dar aquí clic sobre el nuevo proyecto. Independiente de la versión de Visual Studio que yo tenga, en este caso yo tengo la versión Ultimate, miren que tengo inclusive hasta los tools para trabajar sobre Windows Phone. Yo tengo también aquí una opción que dice Cloud, que es crear básicamente un proyecto de Windows Azure en la nube. Solamente disponible para Framework 4.
¿Listo? Ahí sí es la única restricción. Pero yo puedo hostear en Windows Azure aplicativos construidos en Framework 2, Framework 3 y Framework 3.5 y Framework 4, obviamente. ¿Listo? Simplemente que estos proyectos de Windows Azure no voy a poder construirlos con Visual Studio 2008 ni con Visual Studio 2005, solamente con Visual Studio 2010. Entonces pongámosle aquí un nombre. Hola Azure. Bueno, ya existe. Entonces hola Azure 1. Listo. Entonces mire que Visual Studio, cuando me creó el proyecto, miren lo que me está preguntando ahora. Dice, oiga, usted quiere ahora, ya vimos que quiere crear un servicio en la nube, pero ¿qué le quiere agregar? ¿Un web role o un worker role? Entonces ya empezamos a asociar los términos y la arquitectura que vimos anteriormente ya directamente sobre la herramienta. Entonces yo puedo crear un web role, un sitio web ASP.NET normalito, utilizando MVC, ASP.NET MVC 2 en este caso. Puedo generar también un servicio Windows Communication Foundation. Se comportaría como un web role, tendría sus endpoints directamente publicados en la nube. Puedo generar en este caso un worker role, netamente procesamiento. Aquí yo colocaría todas mis capas de negocio, mis business rules directamente sobre un worker role. O en este caso para una aplicación FATCGI que vendría a ser una aplicación en PHP normalita. En este caso también tanto para Visual Basic como para C#, con Visual Studio yo puedo generar estos componentes. Entonces queremos una aplicación ASP.NET normalita, un web role, ¿listo? Que la voy a llamar MySite. Ok. Quienes conocemos o estamos familiarizados con el ambiente Visual Studio, reconocemos aquí a mano derecha el Solution Explorer, donde está la solución y todos los proyectos asociados a él, donde está mi toolbox y pues todos los paneles tradicionales que estamos acostumbrados a trabajar. Hasta ahí no va a haber ningún problema. Veremos acá. Entonces miren lo que él me creó. Y vamos a empezar por de abajo para arriba. Entonces tengo aquí un sitio web normalito. Vemos que inclusive él me crea unas páginas por defecto, una página maestra, su archivo de configuración. Y vemos aquí una clasecita adicional que dice web role, que es la encargada de la ejecución y la identificación de este sitio web como un web role como tal. De hecho, si yo vengo acá y ejecuto, no sé, esta página y le digo ver en browser, la estoy ejecutando de manera local. Miren, me habló el Development Server, le asoció un directorio virtual y un puerto, y me va a mostrar pues, simplemente la página que se creó en este caso dentro del sitio web. Esto es una plantillita que viene por defecto con Visual Studio de un inicio de sesión y un home. ¿Listo? Listo. Adicionalmente vemos aquí otro proyecto, que como pueden ver tiene ya un icono diferente, es un globito pequeño, que ya me indica que es un proyecto de Windows Azure, en donde tiene acá en este caso los diferentes roles que yo le puedo asociar. Yo le puedo perfectamente aquí agregar otro worker role, otro worker role nuevo, un web role, un worker role, o inclusive, si yo tengo un sitio web que ya está construido, que yo sé que funciona, que yo quiero subir a la nube, puedo darle clic derecho y agregar un web role que ya existe dentro de la solución. ¿Listo? Aquí a lo último hay uno nuevo que se llama Virtual Machine Role, que les voy a comentar el día de mañana, que es uno bien interesante, que sí va a permitir, mejor dicho, poder construir servicios a diestra y siniestra como yo quiera directamente en Windows Azure. Entonces yo puedo agregar acá los dos tipos de roles que veíamos anteriormente sobre mi aplicativo, sobre mi proyecto, perdón. Y vemos que tiene asociado en este caso el web role que creamos, MySite, y aquí lo tenemos también asociado. ¿Listo? Si yo abro aquí este archivito de configuración, miren lo que me preguntan. Imagino que reconocemos esta palabra, ¿cierto? Instancias. ¿Cuántas instancias quiero yo subir dentro de mi Windows Azure? Pongámosle aquí 2. ¿Y qué tamaño quiero que sea esa máquina virtual? Si recordamos estos tamaños, los vimos dentro de la diapositiva. Si no los recordamos, puedo ir aquí a este icono de ayuda. Y aquí me va a mostrar los tamaños, para que yo me haga una idea, pues, de dónde voy a colocar en este caso mi servicio. ¿Listo? Entonces coloquémoslo en una, dejémoslo small. ¿Listo? Yo puedo habilitar
endpoints puedo también tener un tema de diagnóstico. Este es bien interesante, ya que me va a permitir tener una traza sobre todas las ejecuciones, sobre todos los eventos que se vayan produciendo dentro de mi Windows Azure. Aquí en Settings yo puedo agregar también las cadenas de conexión. Miren que él por defecto utiliza algo que se llama el Development Storage. El Development Storage, recordemos que estamos en ambiente de desarrollo, lo que va a hacer es emularme un servicio en la nube pequeñito, pero directamente en mi máquina. Así también las unidades de almacenamiento, pues me las va a emular dentro de un SQL Azure, dentro de un SQL Server, perdón, que yo tengo acá instalado en mi máquina. Entonces aquí yo voy a poder conectar, o voy a poder colocar estos parámetros de conexión, por decirlo así. Los endpoints, si yo tengo, por ejemplo, un servicio Windows Communication Foundation, yo voy a poder colocar pues los puertos por los cuales quiero que se comunique. Asimismo el tema de los certificados, y otro tema también es el Virtual Network, que ya, pues yo creo que ya lo hablaré el día de mañana, que es la posibilidad de generar una VPN o poderme conectar con mis servidores que tengo en Azure a través de este servicio. ¿Listo? Entonces dejemos esto así. Simplemente lo único que hice fue colocarle 2 instancias de tamaño small. Eso es todo. Y ya, publiquemos este servicio en la nube. Pero antes de publicarlo, pues vamos a ver dónde lo vamos a publicar. Entonces para ello, entro a windows.azure.com. Este es el portal de administración de Windows Azure. En este portal es donde yo voy a tener la administración de mis servicios para poderlos trabajar más sencillo. Es bien bonito, pues lo chévere es que está hecho 100% en Silverlight. Entonces es una interfaz bastante agradable, bastante llamativa, pues que vale la pena empezar a mirarla. Conozcamos también un poco más este portal. Entonces, primero vemos aquí de entrada las principales tareas o las principales how-to que tengo acá disponibles según la necesidad que yo quiera. Entonces, ¿dónde está acá mis portales? ¿Dónde está esto? ¿Cómo hago para crear un servicio? ¿Cómo hago para crear un virtual network? ¿Qué características nuevas? ¿Dónde están los tools? Bueno, ayuda suficiente para empezar a trabajar directamente con el servicio. Aquí en la parte superior vemos que hay un botoncito que dice Billing, en donde yo en este caso voy a ir a Microsoft Online y voy a ver cómo va el estado de mi consumo en Windows Azure. Recordemos que esto es un consumo por demanda. Entonces yo puedo consultar periódicamente, oiga, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Y él me va a mostrar un informe detallado de cómo va el consumo, en este caso que yo tengo asociado a mi cuenta de Windows Azure. Aquí está un poquito lenta la red. Si yo entro a windows.azure.com e inicio sesión, y de hecho, inclusive utilicemos otro navegador, utilicemos este navegador, windows.azure.com, e inicio sesión con una cuenta que yo sé que no tiene nada asociado de Windows Azure. Vamos a ver si le coloqué la clave de que era. Vamos a ver que creo que esta sí tiene cuenta de Windows Azure. Bueno, el caso es que me muestra en este caso, oiga, usted no tiene una cuenta de Windows Azure asociada, quiere adquirir una, y le muestra a uno los planes, le muestra a uno los costos, le muestra a uno la calculadora, los tools, todo para que uno empiece a familiarizarse con la herramienta. En este caso, como yo ya tengo una, pues me manda directamente al portal que estamos viendo acá. Listo. Entonces sigamos aquí analizándolo. Entonces yo puedo empezar a trabajar con cada una de las diferentes herramientas que me ofrece y vamos a empezar a asociar los diferentes conceptos que vimos dentro de las diapositivas. Entonces lo primero que tengo acá son las unidades, en este caso, de storage y de almacenamiento. ¿Listo? Entonces lo primero que él me muestra es acá un panel de control pequeño donde me muestra, por decir de alguna forma, el health o el estado de estas unidades que tengo en la nube. Entonces me dice que tengo una suscripción activa, que tengo una
un servicio en producción que en este caso está suspendido, inclusive me muestra aquí un warning que me dice tenga cuidado porque puede estar, no sé, caído por X o Y motivo. Los roles o pues las instancias que yo tengo en producción, acá los podemos ver también, asimismo lo que es de almacenamiento. Y lo chévere de Windows Azure es que me permite generar dos tipos de ambientes, un ambiente de pruebas y un ambiente de producción. Entonces que básicamente lo que me va a permitir es dentro de estos ambientes de pruebas poder trabajar y poder, mejor dicho, probar mi aplicativo y mi servicio de arriba y abajo para pasarlo a producción de una manera mucho más sencilla. Entonces tengo de entrada aquí los grupos de afinidad, en donde a mi suscripción, básicamente un grupo de afinidad lo que va a hacer es poderme o poder asociar una ubicación geográfica directamente a un grupo. Entonces, por ejemplo, yo voy a llamar este acá, no sé, Europa. Y miren las ubicaciones. ¿Sí reconocemos estas ubicaciones? Son las que estaban en la diapositiva donde les mostré las ubicaciones de los data centers. ¿Recuerdan que eran en Europa, en Asia y en Norteamérica? Eran 6, al norte y al sur. Esto es al norte, al oeste, y esto es al oeste y al sudeste de Asia. Esos 6 data centers yo puedo seleccionar. Al crear yo un grupo de afinidad, entonces todos los servicios que yo suba a Windows Azure asociados en este caso a mi grupo de afinidad de Europa van a estar ubicados dentro de esta ubicación geográfica. ¿Listo? Yo aquí ya tengo una creado que de hecho llame América. Y está ubicado en South Central. Listo. El tema de los certificados. Yo voy a poder en este caso tener certificados pues para poder identificar los diferentes agentes externos que se conecten en este caso a mi portal de Windows Azure. Y lo vamos a ver el día de mañana. ¿Cómo yo voy a poder hacer un deploy desde Visual Studio? Que el desarrollador no tenga que entrar a este portal de administración, sino directamente desde su herramienta de trabajo puede hacer un deploy directamente en la nube. O desde línea de comandos, utilizando PowerShell, yo puedo automatizar publicaciones a Windows Azure periódicamente. Genéreme un paquete y súbalo a tal hora, tales días. Entonces los certificados me van a poder permitir identificar qué componentes externos o qué herramientas externas se van a comunicar directamente en la nube. Y aquí ya tengo mi servicio en este caso. Mi servicio en este caso de hosteo. Mis servicios de hosteo. Recordemos que por cada cuenta yo puedo crear hasta 5 servicios de hosteo. Yo estoy utilizando en este caso una cuenta trial, que ya les voy a decir cómo pueden ustedes acceder a ella y solamente me permite tener una. Entonces, de hecho, eliminemos esta que tengo acá. Para subir el servicio que acabamos de crear hace un momentico en Visual Studio. ¿Listo? Bueno, mientras me elimina, tengo también acá los servicios de storage. ¿Recuerdan? Las tablas, los blobs y las colas. Aquí las tengo. Y miren lo que les comentaba anteriormente. Las URLs. Yo puedo acceder a mis blobs por URL, puedo acceder a mis tablas por URL. Si les doy, pues obviamente, el permiso adecuado. Asimismo, los mensajes, puedo trabajarlos también por URL. Este es el tema que vamos a trabajar el día de mañana. Las unidades de storage de Windows Azure. El tema también de la administración. Entonces yo puedo generar o puedo darle permisos o crear un coadministrador pues a otra cuenta, en este caso de Windows Live ID, a una suscripción específica. Las imágenes o pues las máquinas virtuales que yo puedo subir, como les comentaba, una máquina virtual a Windows Azure y poderme conectar a ella a través de escritorio remoto, que sea en este caso como si fuera una máquina más dentro de mi servicio. De hecho creo que lo tenía aquí, no sé si todavía existe. Que sea totalmente transparente para los usuarios. Y aquí lo último tengo los Content Delivery Networks, que mañana vamos a entrar más en detalle. Pero básicamente un Content Delivery Network o una red de entrega de contenido, lo que me va a permitir es distribuir, en este caso, la información que tengo de mis unidades de almacenamiento de una manera más sencilla. Por ejemplo, supongamos que yo tengo todo hosteado en Estados Unidos. Y cada vez que desde aquí, desde Colombia, alguien va y consulta, tiene que ir al data center y volver, ¿cierto? Entonces un Content Delivery Network lo que me va a permitir es crear un punto intermedio, un servidor intermedio, ahí sí no conozco muy bien la arquitectura, por ejemplo, no sé, en Brasil,
o en México, de tal manera que no tenga que ir hasta la ubicación física del servidor, sino que vaya a este punto intermedio. Entonces se va a convertir en una especie como de caché, en donde me va a transformar o me va a almacenar ahí la información que yo quiera, pues de una manera temporal. ¿Listo? Tenemos esto. Entonces, listo. Ya conocemos muy resumidamente el portal de Windows Azure, sus principales características. Vemos aquí en el menú principal que tengo también la base de datos, pues donde ya tengo acceso a los servidores de SQL Azure y a las bases de datos que yo quiera trabajar. Tengo aquí una base de datos test. En este caso, como pueden ver, es la edición web de 1 GB. Yo puedo trabajarla como yo quiera. Tengo Reporting Services. Este sí es nuevecito. Poder generar reportes directamente sobre la información que está en la nube utilizando SQL Azure Reporting. Y por último, pues las herramientas de la App Fabric. Todos los componentes de conectividad y de seguridad que les comentaba anteriormente, pues para poder generar conectividad directa con servicios externos o con servicios internos de mi organización. Y aquí tengo a lo último el Virtual Network, los diferentes roles y componentes que yo quiera agregar, los endpoints locales. Miren que él tiene la posibilidad de poderme instalar un endpoint dentro de mi servidor local para poderse conectar con servicios externos. Entonces, listo. Ahora sí hagamos publicación de nuestro Hola Azure, que ya está en Visual Studio. Entonces voy a coger aquí la página default y vamos a escribir acá. Hola Azure. Simplemente es una modificación sencilla a la página. Lo primero que va a hacer es ejecutarlo en mi ambiente de desarrollo. Entonces, ejecútelo. Esta primera vez se va a tardar un segundito porque básicamente lo que va a hacer en este caso Visual Studio es abrirme y ejecutarme un componente que se llama, y de hecho ya lo ejecutó aquí abajo, que se llama el Compute Emulator. Si yo tengo todos los tools de Windows Azure que son necesarios para construir servicios, me va a crear este Compute Emulator directamente en mi máquina local. Y pues va a emular las diferentes instancias y unidades de almacenamiento de mi Windows Azure. Entonces, acá yo voy a poder visualizar. Miren que él ya me indica que se ejecutó. Doy clic derecho y yo puedo decirle, oiga, déjeme ver la interfaz de usuario pues, de ese Compute Emulator, pues para empezar a conocerlo. Listo. Ah, no, lo que hizo acá fue primero ejecutarme el aplicativo. Miren que me lo asocia a mi máquina local. Es el aplicativo que creamos hace un momento. Aquí está el mensajito que le indicamos. Y abramos aquí el Compute Emulator. Esperamos a ver qué nos abra. Ah, ya nos abrió. Listo. Miren que aquí está el sitio que estamos creando, MySite. Y están las dos instancias que nosotros le dijimos. ¿Sí recuerdan que le dijimos que eran dos instancias? Aquí es independiente el tamaño de la máquina que le hayamos dicho. Si es una small, si es una extra large, si es una medium, no lo vamos a ver reflejado dentro de nuestro ambiente de desarrollo. Pero yo voy a poder ver el comportamiento de estas instancias. Mañana vamos a trabajar un poquito el tema, pues, cómo es la dinámica de estas instancias y cómo el balanceador de carga de Windows Azure empieza a trabajar directamente sobre ellas. Entonces, listo. Vamos ahora a enviar esto directamente a la nube. Miren que cuando yo vaya a cerrar acá el aplicativo, las instancias miren que empiezan a detenerse y se van. Ahí ya quedan detenidas. Listo. Vamos a publicar este servicio pequeñito que hicimos acá. Vale, clic de derecho, darle Publish. Yo tengo tres formas de publicar un servicio en la nube. La primera, y la que vamos a hacer ahorita, desde el portal. Entonces, entro aquí a windows.azure.com, ingreso mi cuenta de Hotmail y subo el paquete que me va a generar Visual Studio. La segunda es utilizando en este caso Visual Studio, que ese lo vamos a ver mañana cómo se hace eso. Utilizando las credenciales y los certificados que les comenté anteriormente, voy a poder acceder a las unidades de hosting para poder trabajar con ellos. Y la tercera es con PowerShell. PowerShell.
una herramienta de administración mucho más detallada que me va a permitir automatizar estas tareas. Entonces yo con PowerShell voy a poder automatizar y poder, por decirlo de alguna forma, calendarizar las ejecuciones. Entonces créeme un créeme un paquete de Windows Azure de este proyecto, tal día, tal hora, y súbalo. Y esto ya lo va a hacer de manera automática, mientras que por aquí es de manera manual. Entonces vamos a crear un paquete. Entonces creemos un paquete. Este sí no se demora nada. Listo. Y miren que son dos archivitos pequeños. El primero, el más pesadito, este es el paquete de servicio. Miren acá en sus características. Y el segundo, el Service Configuration, es el archivo de configuración donde están todos los parámetros que vimos dentro de la configuración de Windows Azure. Entonces yo puedo abrir esto. Miren, por ejemplo, que aquí está las cantidades de las instancias. Aquí puedo también yo indicar, si yo tuviera lo que les comentaba, las cadenas de configuración, etcétera, lo que yo necesite. Entonces, este paquetico es el que vamos a subir directamente a la nube. Entonces vamos a ir al portal. En este caso, vamos a crear un servicio de hosteo. ¿Listo? Voy a llamar Hola Azure, un nombre muy creativo. Y miren que me pregunta en este caso el prefijo de la URL. Todos los servicios que yo coloque dentro de Windows Azure van a tener esta URL, .cloudapp.net. Entonces yo le puedo colocar aquí el nombre que necesite. Hola Azure, de hecho, la herramienta tiene la posibilidad de decirme si el nombre ya está ocupado. Obviamente, pues no va a tomar nombres que ya estén reservados. Entonces, hola Azure. Me pregunta ahora, ¿dónde quiere colocarlo usted geográficamente? ¿En cuál de los 6 servidores o en alguno de esos servidores quiere colocarlo? O puedo utilizar los grupos de afinidad, que era lo que les comentaba. Ese agrupamiento global que hace a la ubicación geográfica. Entonces yo ya tengo aquí creado uno, Soul Center. ¿En dónde lo quiere colocar? ¿En un ambiente de producción o en un ambiente de stage o un ambiente de pruebas? O simplemente no le haga un deploy, es decir, solamente estoy creando la unidad de hosteo. Yo le digo acá, no, quiero crearlo solamente en unidad de pruebas. Lo voy a llamar, qué sé yo, versión 1.0. Y ahora le digo, búsqueme el paquete. Voy a buscarlo dentro de mi máquina local, que es el paquetico que me creó Visual Studio. Él ya me lo reconoce acá. Vamos a buscar el otro paquete, que es el del archivo de configuración. Y ahora le doy OK. Listo. Lo primero que va a hacer Windows Azure es empezar a subir el paquete como tal. Va a leer el archivo de configuración y va a detectar que yo creé o le solicité 2 instancias de tamaño small, creo que fue, para él empezar a cargarlas dentro de esas instancias, colocar mi servicio y ya dejarlo libre para publicarlo. Este proceso puede tardar dependiendo del tamaño del paquete, dependiendo la cantidad de instancias, dependiendo del tamaño de las instancias, puede tomar un rato. ¿Listo? Pero pues a partir de acá ya es simplemente cuestión de esperar para terminar de trabajar con Windows Azure. ¿Listo? Entonces miren que él me va mostrando aquí el estado, ya finalizó la carga. Miren que él inclusive ya me reconoció el archivo de configuración, el tamaño, las cantidades de la máquina virtual. Uy, se me perdió. Perdón, las instancias. Y empieza a crear o empieza a cargar las diferentes, o las 2, 3, 4, 5, a cargar todas las instancias que yo le haya indicado que quiero dentro de mi servicio. Miren que ella me las colocó. Una instancia, otra instancia. Miren el tamaño small, que fue lo que nosotros le dijimos. Bueno, mientras nos carga. Y mientras nos carga el servicio, resumamos un poquito Windows Azure como tal, la arquitectura. Entonces, donde básicamente a partir de estos portales que acabamos de ver, donde yo tengo todas las tareas, todas las herramientas de administración,
soportaban esos data centers gigantescos de Microsoft que vimos en las fotografías, utilizando protocolos, en este caso protocolos REST, para poder construir servicios, como ya vimos los tools para Eclipse, para PHP, para .NET. Básicamente yo voy a tener las herramientas suficientes para poder construir en este caso una máquina o una instancia directamente en la nube, que es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Está creándome una máquina virtual con esas características en donde va a estar en este caso mi código y pues la ejecución como tal de ese servicio que yo haya hecho. ¿Listo? ¿Qué se necesita para trabajar en Azure? Pues conocimientos, pues en este caso, como lo hice yo ahorita, básicos en ASP.NET, términos o pues conceptos básicos de Windows Communication Foundation, algo de Linkio para acceder o realizar conexiones y consultas. Las herramientas necesarias, Visual Studio 2010, recuerden, puede ser la versión Express inclusive, que es la versión gratuita. Los tools para Visual Studio y pues un SQL Server 2008 R2, que ese lo vamos a ver mañana también en detalle. ¿Para qué este SQL Server que yo tengo instalado aquí en mi máquina? Para simular esa base de datos que yo tengo, esas unidades de almacenamiento que tengo en la nube. ¿Listo? Entonces ya concluyendo, y mientras termina de cargar acá estas máquinas, Windows Azure, pues dentro de sus características me va a poder almacenar y comunicar servicios de diferentes plataformas. Tiene el soporte lo suficientemente robusto, como lo vimos, para almacenar y para ejecutar esas máquinas tan grandes en la cantidad que yo lo requiera. Pagar solamente lo utilizado. Entonces, en este caso, solamente los kilobytes, los gigas que yo vaya a utilizar. La posibilidad de que sea también escalable. Yo pude haberle dicho dentro de mi Windows Azure, entonces en este caso me indica acá que tengo, dos instancias. Yo pude haberle dicho, oiga, quiero 0 instancias, o deténgame la instancia. De hecho, si yo coloco acá, miren aquí está arribita, aún no está activo, pues está el botón de detener. Entonces ya no me va a consumir, ya no me va a cobrar cuando yo detenga este servicio. Si yo sé que de 9 de la noche a 3 de la mañana nadie va a utilizar el servicio, sí, lo puedo apagar, no hay ningún problema. No pierdo mi información, no pierdo mi servicio, no pierdo ningún tipo pues de costo, por decirlo así, al hacer este tipo de tareas. Disponible, pues sí, la idea también es que esté la mayor cantidad de tiempo disponible y pues a la larga, la reducción de tiempo y costo. Que mi equipo de desarrollo se enfoque como tal en poder construir un servicio o poder construir un aplicativo lo suficientemente robusto y que cumpla los requerimientos y las necesidades del cliente y pues que el costo sea lo más bajo posible. Que no invierta yo en tener que mantener una cantidad de hardware y personal de IT en mantener ese hardware, sino ese costo lo invierta perfectamente en hacer crecer mucho mejor mis servicios. ¿Listo? ¿Por dónde empezar? El mejor sitio para empezar, Azure.com. Es la página donde están todas las herramientas, la que les mostré hace un momento, con la calculadora, con los links para descargar los tools. Si quieren conocer muchos servicios o pues las diferentes herramientas que Microsoft ofrece en la nube, pueden entrar a Microsoft Online o a Microsoft Cloud Services. Ustedes pueden ahí conocer muchos más servicios, casos de éxito, etcétera. Y un sitio en español, pues, donde hay mucho recurso de Windows Azure, tutoriales, ejemplos, artículos muy interesantes respecto a la herramienta. Es un blog de Windows Azure en español, del compañero Walter Novoa, él es Developer Evangelist en Microsoft Colombia. Entonces acá está el link. Y por último, pues mi correo electrónico, bueno, aquí está mi Messenger, no hay ningún problema, me pueden agregar, me pueden preguntar lo que quieran. Y pues, ya para terminar, mientras esto sube, les recuerdo, mañana continuamos con el segundo, con la segunda sesión de este entrenamiento. Mañana ya vamos a centrar mucho más en detalle, ya va a ser una sesión más práctica. Vamos a trabajar con las unidades de storage, vamos a entender y vamos a ver ya un poco más en detalle el tema de los roles dentro de Windows Azure, pues ya para trabajarlos de una manera mucho más sencilla. Y ya el viernes, pues ya vamos a ver SQL Azure y vamos a trabajar también con él directamente y vamos a ver qué diferencias y qué pros y contras tiene con respecto a un sistema que yo tenga dentro de mi máquina local. ¿Listo? Entonces aquí indica que ya está inicializando esto. Listo. Si quieren acceder a los links
Para las siguientes sesiones los invito a visitar mi link, gerardoramosun.wordpress.com, o pueden escribirme un correo electrónico, yo con mucho gusto les respondo. ¿Listo? Esperemos acá. A lo que creé, en este caso, una unidad de stage, una unidad de pruebas. Miren la URL que le asigna a mi servicio de Azure. Es una cosa gigantesca, es un guid.cloudapp.net, porque nosotros le dijimos, es una unidad de hosting de pruebas, de stage, entonces por eso le asignó esta URL. Cuando yo ya haya hecho mis pruebas y ya me he dado cuenta de que sí efectivamente funcionó bien, simplemente le doy aquí swap IP, cambia las direcciones IP virtuales y ya le asigna la URL que nosotros le dijimos en un comienzo, que era helloazure.cloudapp.net. Mientras carga, pues podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Arriba en el panel de QIA pueden hacerme las preguntas que le quieran y yo con mucho gusto se las voy contestando mientras termina de cargar acá este servicio. ¿Es posible desarrollar Azure en Visual Studio inferior a 2008? Sí. Existen tools para Visual Studio 2008. De hecho, a ver si los encuentro acá. Ustedes entran a azure.com. En la sección de desarrollo, ustedes pueden encontrar los tools para Visual Studio 2008, pero creo que es acá. Pero ya no está soportado. Esa versión se soportó como hasta noviembre del año pasado. Mírenlo, acá está. Creo que es la versión, creo que es hasta la versión 1.2. La que estamos trabajando ahorita es la versión 1.3 y pues ya está próximo a salir la versión 1.4. ¿Listo? Entonces sí se puede trabajar con Visual Studio 2008. Yo también puedo construir servicios en la nube, pero pues ya no está del todo soportado. Ah, listo, aquí ya terminó. Tenemos aquí a nuestra URL gigantesca. Esperamos un momentico. ¿Más preguntas? Ah, miren, aquí está. Hola, Azure. Entonces, listo, funcionó bien mi servicio. ¿Tiene esa URL horrible? No, pongámosle la URL definitiva. Cámbiame la IP. Quiero que me lo diga, en este caso, él me va a reconocer, me lo va a cambiar de stage a producción. Ok, este sí no se demora nada. Lo único que hace es actualizar las IPs. Y ya queda pues con la URL que nosotros le indicamos anteriormente. ¿Listo? Entonces acá ya está, mírenlo, hola.azure.cloudapp.net. Bueno, el DNS acá no me deja mostrar el aplicativo. Bueno, pero hubiera sido, o sea, muestra el mismo aplicativo que vimos, simplemente lo único que hizo fue en este caso cambiar las IPs virtuales. Entonces ya en esta sesión lo que vimos resumidamente fue Windows Azure, su arquitectura, sus componentes principales, conocimos los tools, conocimos el portal y publicamos de una manera muy sencilla un aplicativo bien básico. Y así es a futuro todos los servicios que nosotros vamos a empezar a construir. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Si hay preguntas en el panel de preguntas y respuestas, con mucho gusto yo les contesto. Y nos vemos entonces mañana a las 4 de la tarde, hora de Colombia, para continuar con el tema de unidades de almacenamiento y de cómputo. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo mi correo, el gerardoramos@hotmail.com o gerardoramos@msptechred.com. Listo, si no hay preguntas, entonces a todos muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión. Hasta mañana. Ay, antes de que se vayan, Natalia, les